Hola amigos. Me imagino que todos conoceréis la fábula de la rana y el escorpión, pues algo parecido está pasando entre el mundo y la OTAN. Llevan sus instintos la guerra. Y parece que aunque el mundo demande su disolución para que podamos caminar todos juntos en pos de una nueva forma de convivencia, ellos junto a sus burguesías siguen queriendo ser los únicos dueños del planeta, cosa que a mí me parece ya un imposible por mucho que se empeñen en querer subyugarnos a todos. Ahora quieren abrir todos los frentes que puedan por aquello de a río revuelto ganancia de la OTAN. Ahora están haciendo un amago de bloqueo de Kaliningrado, y metiendo cizaña contra Rusia en todos los foros posibles, y llevando la guerra de Ucrania hasta el límite. Lo del instinto ya ni lo disimulan. Observar las palabras del secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, dice que está seguro de que Ucrania no debe negociar con Rusia sin ganar antes en el campo de batalla. El jefe de la Alianza del Atlántico Norte, cree que el mundo será frágil si ahora hace concesiones a Vladimir Putin. Si Ucrania va a las negociaciones sin derrotar a Rusia en el campo de batalla, entonces una paz sólida no funcionará, explicó Jens Stoltenberg. Claro, como los muertos los ponen los pueblos de Ucrania y Rusia. El secretario general de la OTAN está convencido de que la victoria del presidente de la Federación Rusa se convertirá en un mal ejemplo para otros jefes de Estado. Otros líderes autoritarios verán que la fuerza es recompensada y la usarán para lograr su objetivo. Esto haría que nuestro mundo sea más peligroso, opinó Jens Stoltenberg. Manda huevos, lo que hay que oír. La respuesta rusa no ha tardado en llegar por parte del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, que ha puesto en su sitio a la Unión Europea y a la OTAN. No se ha ahorrado palabras, y ninguna de ellas es exagerada. Ha dicho que Europa forma parte de los procesos de resurgimiento del neonazismo. Los políticos europeos contribuyeron al triunfo de las peligrosas tendencias e ideas en Kiev, explica el canciller ruso en un documental para una televisión rusa. Desde la desintegración de la Unión Soviética, Rusia quiso ver en Ucrania un buen vecino y un amigo de confianza. Pero fueron los políticos europeos y estadounidenses quienes implantaron una tendencia contraria en Kiev, sostiene el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una entrevista concedida este sábado para el documental, El nazismo, bajo investigación, del canal de televisión Rossiya 24. Parto del hecho de que Europa forma parte de los procesos de resurgimiento del neonazismo, subraya Lavrov. Es difícil sacar otras conclusiones, agrega el jefe de la diplomacia rusa, que trajo a colación la reciente declaración espectacular del presidente francés Emmanuel Macron, quien se preguntó por qué Ucrania tendría que vivir conforme al modelo que Rusia le impone. En los primeros años posteriores al golpe de Estado de 2014, Macron no preguntó por qué los rusos en Ucrania debían vivir conforme al modelo impuesto por los neonazis, subraya el canciller ruso, que ve en ello un ejemplo obvio de doble rasero. Ya en el año 2003, recuerda Lavrov, cuando había comenzado en Ucrania la campaña presidencial, algunos políticos de la Unión Europea, como el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Louis Michel, padre del actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, declararon públicamente que el pueblo ucraniano tenía que decidir con quién quiere quedarse, con Europa o con Rusia. Sin una influencia de fuerzas externas, nada habría sucedido, ni la glorificación de los nazis, ni tampoco la conversión del nazismo en la teoría y la práctica del actual gobierno ucraniano, asegura Lavrov. El canciller recuerda en la entrevista que en la década de 1990, uno de los ideólogos del enfoque estadounidense de los asuntos internacionales y el dominio estadounidense, Zbigniew Brzezinski, dijo que Rusia con Ucrania sería una superpotencia, mientras que sin Ucrania sería un actor regional. Esta fue la línea de Washington puesta en la práctica, recalca el alto diplomático ruso. En su intervención, Lavrov hace mención especial a los batallones y regimientos de voluntarios y nacionalistas como el de Azov, que afirma, ya era conocido como una organización extremista cuando se produjo el golpe de Estado en 2014. En 2015, a la hora de decidir sobre la asignación de asistencia a Ucrania, incluido su ejército, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos excluyó esta formación de la lista de destinatarios por medio de una cláusula especial,
recuerda Lavrov. Azov fue incluido en la lista de organizaciones terroristas en varios países europeos, y también en Japón. Sin embargo, tras el inicio de la operación militar especial rusa, pidieron oficialmente disculpas a los integrantes de Azov por haberlos incluido en las listas de terroristas, y aseguraron que esto no volverá a suceder, comenta. Según Lavrov, Europa creó la situación actual en Ucrania, porque se negó rotundamente a obligar a Piotr Poroshenko, presidente de Ucrania en 2014 y 2019, y luego a Vladimir Zelensky, a cumplir los acuerdos de Minsk. La Unión Europea consintió con el rumbo anunciado abiertamente por Kiev de implementar un plan B, que consistía en la toma de Donbass por la fuerza. Esta fue la razón de nuestra operación militar especial, argumenta el ministro. Cuando Poroshenko se dio cuenta de que la guerra relámpago para reprimir Donbass había fracasado, firmó los acuerdos de Minsk, lo que mostró su voluntad para negociar a ojos de Moscú, relata el canciller. De hecho, era solo una apariencia, porque en julio de este año el entonces presidente admitió en una entrevista con Radio Liberty que desde el principio no se disponía a cumplir esos acuerdos y solo necesitaba ganar tiempo para obtener más armas de Occidente. Esto es cinismo sin disimulo, opina el alto diplomático en la entrevista. Años después de la firma de los acuerdos de Minsk, los diplomáticos occidentales hacían la vista gorda al sabotaje de esos documentos por parte de Poroshenko y de su régimen. Los llamados para que se llevaran a efecto solo se emitían en forma de consignas, subraya. Por último, el ministro recalca en su intervención que Moscú no tolerará el neonazismo en territorio de Ucrania y que el pueblo ucraniano será liberado de los gobernantes neonazis. Y digo yo que esto, según mi opinión, es un reto a la OTAN en toda regla, como diciendo eso de, en el campo de batalla nos veremos. Y como para ratificar las palabras de Sergei Lavrov, estos días la ciudad ucraniana de Vinnytsia ha rebautizado la calle León Tolstoy, con el nombre del colaboracionista nazi Stepan Bandera. La campaña tiene como fin deshacerse de la influencia de Rusia en la conciencia y la identidad ucranianas, señaló el ayuntamiento de Vinnytsia. Según se desprende de un comunicado publicado este viernes en la página web del ayuntamiento de la urbe. Estos hechos lo único que indican es que efectivamente tanto la OTAN como Rusia ya van a por todas en la guerra, y la OTAN realizó una provocación en el corredor de Suwalki, arrastrando vehículos blindados allí. La Alianza del Atlántico Norte realizó una provocación bastante seria contra Rusia, al desplegar su equipo militar y fuerzas significativas de personal militar en el corredor de Suwalki. Esto, como se supo, se trata de realizar ejercicios militares. Sin embargo, en realidad, estamos hablando de practicar acciones para bloquear el corredor y la región de Kaliningrado. Estos ejercicios militares a gran escala en el corredor de Suwalki se llevan a cabo por primera vez, mientras que, a juzgar por la cantidad de equipo militar y su composición, los ejercicios son realmente de naturaleza provocativa. Ya que desde esta dirección la OTAN no solo puede bloquear la tierra del corredor, a la región de Kaliningrado, sino también atacar tanto el territorio de Rusia, como el territorio de Bielorrusia. Se sabe que en los ejercicios participan militares de diversas unidades de los países de la Alianza del Atlántico Norte, incluidos los que forman parte del grupo de combate del batallón de la OTAN. Los soldados polacos practicaron la interoperabilidad con soldados estadounidenses, británicos, rumanos y croatas. También están involucradas unas 1000 unidades de equipo militar y logístico. Cabe destacar que en los ejercicios participó artillería de largo alcance, que en caso de conflicto militar entre la OTAN y Rusia, bien podría usarse para destruir objetivos en la región de Kaliningrado y Bielorrusia. La cosa se agrava tanto que en Ucrania se preparan para la defensa de Kiev. El personal militar ucraniano está trabajando para desarrollar las capacidades de defensa de Kiev, y se están equipando poderosas fortificaciones, así lo informó la administración militar de Kiev. Los militares, junto con ingenieros civiles y constructores, están trabajando para desarrollar las capacidades de defensa de la ciudad, se están equipando fuertes fortificaciones, informa el canal de telegramas de la administración militar de la ciudad de Kiev.
También se informa que en los baluartes de pelotones y compañías, las fuerzas de defensa están habilitando lugares para refugio y alojamiento del personal. Al mismo tiempo, se están instalando estructuras de tiro, para llevar a cabo una batalla defensiva, escribe el departamento. Por su parte, el representante permanente de la Federación Rusa ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, dijo que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están infligiendo ataques masivos en infraestructura crítica e instalaciones militares en Ucrania. Esta es una respuesta al suministro de armas occidentales a Kiev, dijo. Y el Ministerio de Defensa ruso negó los ataques a Kiev que destruyeron edificios civiles, y responsabilizaron a los misiles antiaéreos ucranianos. En otro de los frentes que ha entrado en una gran beligerancia por parte de Turquía, ha sido el de Siria, pero después de una advertencia de Rusia, los turcos redujeron abruptamente los ataques en el norte de Siria, a la que se sumó Estados Unidos, que también amenazó a Erdogan. A pesar de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró su determinación de realizar una operación militar en el norte de Siria contraria a las posiciones de otros países. Se supo que luego de que Rusia y Estados Unidos expresaran su descontento con las acciones de Ankara, Turquía cambió por completo sus planes con respecto a la realización de la operación, deteniendo tanto el bombardeo como la operación militar terrestre que aún no había comenzado. Según fuentes sirias, la situación en el norte de Siria actualmente está lejos de ser estable. Sin embargo, Turquía ya no utiliza ataques aéreos y con misiles masivos. No se nombran las razones oficiales de esto, sin embargo, se sabe que Turquía ha socavado gravemente los intereses de Rusia. En este sentido, Turquía aún no ha llevado a cabo ninguna actividad ilegal en el territorio de Siria, al menos no a una escala tan grande como se observó en los primeros 3 días. Sin embargo, Turquía no ha anunciado su intención de cancelar la operación terrestre, aunque la operación terrestre anunciada oficialmente aún no ha comenzado. Y sobre el agotamiento de los arsenales, hoy hay que decir, que según el periódico estadounidense New York Times, 20 países de la OTAN no tienen armas para suministrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. 20 de los 30 países de la OTAN que brindan asistencia militar a Ucrania han agotado sus reservas de armas. Así lo informa The New York Times, refiriéndose a un representante de la Alianza del Atlántico Norte. Algunos estados miembros más pequeños ya no pueden suministrar armas a Kiev. Los 10 estados restantes todavía pueden apoyar a Ucrania. Se señaló que los países de la OTAN continúan suministrando armas a Kiev, pero al mismo tiempo están tratando de evitar la alarmante reducción de sus existencias, hasta un nivel crítico que amenaza su propia seguridad. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.